Buenas, una vez estamos aquí para hablar de la palabra de Dios, esperando que muchas personas puedan edificarse y de interés puedan escudriñar las escrituras más detenidamente acerca de los temas que se enseñan en diferentes lugares, doctrinas a veces medios raras. La verdad que necesitamos escudriñar las escrituras para estar basados en verdad. La doctrina del Señor se tiene que escudriñar cada día porque hay demasiada mala información acerca de muchos temas. Esta mañana yo les quiero hablar a todos aquellos hermanos y seguidores que me siguen a través de estos pequeños estudios que damos sobre el Dios Todopoderoso mencionado en el Apocalipsis, que es solamente el Padre, no Jesucristo. Cuando hablo de Dios estoy hablando del Padre, que es una palabra que se utiliza mucho detenidamente dentro de los círculos que han aprendido a hablar del nombre del Padre, que es Yahweh. Yo le digo el Todopoderoso. Ahora, mi pregunta es, ¿quién es el Dios Todopoderoso mencionado en el libro del Apocalipsis? Bueno, en el sistema de iglesia se enseña que el Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso mencionado en el libro del Apocalipsis. Sin embargo, eso es absolutamente falso, como vamos a ver en este sencillo estudio bíblico, ya que el Apocalipsis hace una clara diferencia entre el Dios Todopoderoso, Jesucristo, el Cordero. El Dios Todopoderoso es solamente el Dios Supremo, el Padre Celestial, y Jesús es el Cordero, la lumbrera del Dios Padre, es decir, el que porta la luz del Padre Celestial. El Dios Todopoderoso en el Apocalipsis. En el Apocalipsis hay 9 pasajes donde se menciona al Dios Todopoderoso, que es el Padre Celestial, y en cada uno de ellos siempre se refiere al Padre Celestial, nunca a Jesús. Vamos a estudiar esos nuevos pasajes del Apocalipsis donde se menciona el Dios Todopoderoso. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Los trinitarios y los universitarios enseñan que ese pasaje se refiere solo a Jesucristo. Ellos dicen que Él es el Dios Todopoderoso, porque el texto dice que ese Dios Todopoderoso ha de venir. Y según el verso anterior, el 7, es Jesucristo quien vendrá del cielo, y todo ojo le verá. Por lo tanto, ellos dicen que ese Dios Todopoderoso solo puede ser Jesús. Sin embargo, esa interpretación que ellos hacen de ese pasaje es falsa, por 3 razones. Primera, porque a Jesús nunca se le llama el Todopoderoso en el Apocalipsis, sino que se le llama el Cordero. El Dios Todopoderoso, que es el Padre, siempre se diferencia del Cordero, que es Jesús. Esto lo vamos a ver claramente después. Segundo, porque Dios el Padre vendrá a la nueva tierra después del milenio y morará con los seres inmortales. Apocalipsis 2:13. Por lo tanto, cuando el verso 8 menciona al Dios que ha de venir, solo puede referirse al Dios Supremo, el Padre. Porque en Apocalipsis 1:4-5 se dice lo siguiente. Apocalipsis 1:4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Fíjense en el versículo 4. Observe que está hablando del Todopoderoso, el que es y que era y que ha de venir. Exactamente el mismo Todopoderoso mencionado en el versículo 8 y que dice seguidamente en el verso 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, es decir, el pasaje claramente está diferenciando al Dios Todopoderoso que ha de venir con Jesucristo,
lo cual demuestra de forma clara e irrefutable que ese Dios todopoderoso que era y que ha de venir de ninguna manera se refiere al Señor Jesucristo, sino solamente al Dios Supremo, al Padre. Por consiguiente, cuando los trinitarios y también los unitarios enseñan que ese Dios todopoderoso mencionado en Apocalipsis 1:8 se refiere a eso, están mintiendo y hacen una interpretación falsa y retorcida de ese pasaje, para así enseñar una doctrina falsa y anticristiana, como esa de decir de que Jesús es el Dios todopoderoso mencionado en el Apocalipsis. Pero sigamos analizando el resto de pasajes del Apocalipsis donde se menciona al Dios todopoderoso, que ese es el Padre Celestial. Apocalipsis 4:8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 4:9 dice siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y el versículo 10 dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, observe que el verso 8 se refiere al Dios Padre, el mismo Dios todopoderoso mencionado en Apocalipsis 1, versículos 4 y 8. Los versículos 9 y 10 dicen bien claro que este Dios todopoderoso está sentado en su trono en el cielo. Los trinitarios y los unitarios enseñan que este único Dios todopoderoso que está sentado en un trono en el cielo es Jesucristo. Sin embargo, eso es una gran mentira y espantosa, por la sencilla razón de que en el capítulo 5 leemos lo siguiente. Apocalipsis 5:1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. En el versículo 6 del mismo capítulo dice, y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En el mismo capítulo, versículo 7 dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Apocalipsis 5:8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Observe atentamente que en el versículo 1 se dice que en la mano derecha de este Dios todopoderoso que está sentado en el trono tenía un libro sellado con 7 sellos. En el versículo 6 leemos que Juan vio en medio del trono en pie al Cordero, el cual es Jesús. Fíjese que el texto no dice que el Cordero estaba sentado en el trono, sino en pies. Es decir, que el Cordero, eso no es el Dios que está sentado en el trono. Por lo tanto, mienten descaradamente todos los trinitarios y unicitarios cuando enseñan que ese Dios que está sentado en el trono es Jesús, ya que el texto dice bien claro que Jesús está en pie en medio de ese trono, no sentado en el trono. Ahora observe el verso más demoledor de todo, el 7, ya que en él se dice bien claro que el Cordero, Jesús, toma el libro sellado de la mano derecha del Dios Todopoderoso que está sentado en el trono. ¿Vamos claro? Si Jesús se acerca al Dios Todopoderoso que está sentado en el trono y toma el libro sellado, entonces significa que Jesús no es el Dios Todopoderoso sentado en el trono. Solo un embustero y analfabeto bíblico puede enseñar esa patraña diabólica y anticristiana doctrina de que dicho Dios Todopoderoso sentado en el trono de Jesucristo. Les voy a poner un sencillo ejemplo para que esta gran verdad la entiendan mucho mejor. Imagínense que su padre es un rey, está sentado en el trono real y su padre tiene un libro en su mano derecha. Entonces usted se acerca a su padre que está sentado en el trono y toma en su mano derecha dicho libro. Y luego viene una persona y dice que usted es ese padre que está sentado en el trono. ¿Qué diría usted a los trinitarios y los unitarios?
obviamente diría que eso es una gran mentira y que esa persona está enferma total de la cabeza, ya que usted no es su padre, sino que son dos personas diferentes. Pues eso es lo mismo, lo que son todos los trinitarios y los unitarios, son personas enfermas de la cabeza y mentirosas al enseñar esa doctrina falsa y diabólica de que Jesús es el Dios Todopoderoso sentado en ese trono celestial. Sigamos viendo más pasajes que hablan del Dios Todopoderoso para ir destrozando esa gran mentira trinitaria y unicitaria de que Jesús es el Dios Todopoderoso mencionado en el Apocalipsis. Apocalipsis 11 y 16 dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron ¿a quién? Al Todopoderoso. Apocalipsis 11 y 17 dice, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que era, y que era y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Observe cómo el versículo 16 dice que los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoran a Dios el Todopoderoso. El texto no dice que adoran al Cordero y tampoco dice que adoran a Dios y al Cordero, sino que dice que adoran a un solo Dios, que es el Dios único que está sentado en el trono y que ya hemos visto que es el Padre Celestial, el único Dios verdadero. Juan capítulo 17, versículo 3. Y el único Dios todopoderoso al cual Jesús nos enseñó a adorar, Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. En el versículo 17, a este Dios todopoderoso que adoran los 24 ancianos se le llama una vez más el Señor Dios todopoderoso, el que es, que era y que ha de venir. Es decir, es el mismo Dios mencionado en Apocalipsis 1, versículo 4 y versículo 8, y que ya hemos visto que es el Dios supremo, el Padre Celestial. De ninguna manera se refiere a Jesús, el cual es llamado el Cordero, y que se diferencia claramente del Dios único que está sentado en el trono. Sigamos leyendo más texto. Si usted está utilizando las Escrituras, si tiene que contradecir, se contradiga. Si quiere tirarle duro a las Escrituras de que estoy diciendo, pues las diga. Pero no sea terco todavía. Ábralos su paradigma, su mente, para que el Señor pueda poner más entendimiento acerca de la divinidad. Apocalipsis 15:3 dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. En el versículo 4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Observe cómo en ese pasaje, en el versículo 3, se menciona el cántico de Moisés, siervo de Dios, y luego menciona el cántico del Cordero. Es decir, el texto está haciendo una clara diferencia entre ese Dios todopoderoso y el Cordero, el cual es Jesús. En este verso 3, a este Dios se le llama el Señor Dios Todopoderoso. Dice ahora en el verso 4, ahí se dice que a este Señor Dios Todopoderoso es al que hay que temer y adorar. Pues bien, Jesús nos enseñó a temer solamente a este Dios supremo, el Padre Celestial. Lucas 12:4 dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que maten el cuerpo y después nada más pueden hacer. El versículo 5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en la gehenna, si os digo a este temer. Observe que ese pasaje Jesús no estaba refiriendo a sí mismo, sino al Padre Celestial. El apóstol Pablo también habló de este temor que hemos de tener al Dios Padre. Mire lo que dijo, Efesios 5:20, es escritura. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:21, someteos uno a otro en el temor de Dios nuestro Padre Celestial. Observe bien ese pasaje, ya que Pablo llamó Dios únicamente al Padre y luego mencionó a Jesucristo.
diferenciándolo del Dios Padre. Y en el verso 21 Pablo dijo que tenemos que tener temor a este Dios Padre. En primera de Pedro 2:17 el apóstol Pedro también enseñó que es al Dios Padre a quien tenemos que temer. Y en Apocalipsis 14:7 el ángel también dice que a este Dios Padre, el creador de los cielos y la tierra, al único a quien hemos de temer y adorar. Por lo tanto, el Señor Dios Todopoderoso, al cual hemos de temer y adorar, mencionado en Apocalipsis 5, 3 y 4, solo se refiere al Dios Supremo, al Padre Celestial y no a Jesús. Aquellos trinitarios y necesitarios que enseñan que ese Dios Todopoderoso al cual hemos de temer y adorar se refiere a Jesús, están mintiendo y enseñando una gran herejía, ya que están enseñando todo lo contrario a lo que dice el libro del Apocalipsis. Todos esos falsos cristianos que enseñan esa falsa doctrina de que Jesús es el Dios Todopoderoso al cual hemos de temer y adorar han sido engañados por Satanás, el diablo. Apocalipsis 12, versículo 9. Sigamos leyendo más pasajes que hablan del Dios Todopoderoso. A algunos no les gusta, a algunos se sienten incómodos leyendo estos versículos y que alguien se los dice, refiriendo especialmente a teólogos y esos pastores que han estudiado en universidades, que siguen creyendo esas falsas doctrinas. Apocalipsis 10, 6, 7 dice, también oía a otro que desde el altar decía, ciertamente Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. En el Apocalipsis 16, 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Ese texto una vez más se refiere solamente al Padre Celestial, el Señor Dios Todopoderoso. El texto no habla del Cordero Jesús, sino solamente del Dios Supremo que está sentado en su trono, es decir, el Padre. Veamos el siguiente pasaje que habla del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Una vez más, ese pasaje se refiere solamente al Dios Supremo, el Padre, no se refiere a Jesús, pues ya hemos visto que en el resto de pasajes del Apocalipsis, cuando se habla del Dios Todopoderoso, siempre se refiere al Dios que está sentado en el trono, el cual es el Padre. La batalla mencionada en ese pasaje será la batalla del Dios Todopoderoso, ya que será el Padre Celestial quien reunirá a todos esos ejércitos en Armagedón. Sin embargo, será Jesús quien ejecutará ese juicio del Dios Padre. Cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria, por eso es que el verso siguiente, el 15, está hablando Jesús y dice que Él vendrá como ladrón, es decir, en el momento que no se lo esperan. La batalla será de Dios el Padre, el Todopoderoso, pero ese juicio y destrucción de los malvados, Dios lo hará por medio de Jesucristo cuando venga del cielo. Esto mismo enseñó el apóstol Pablo en otro pasaje. Hechos 17:30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios el Todopoderoso declara ahora a todos los hombres de todas partes que se arrepientan. Hechos 17:31 dice, porque Él ha establecido un día el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, a quien ha designado habiendo presentado pruebas a todos los hombres a resucitarle de entre los muertos. Como puede ver, el verso 30 menciona a Dios, es decir, el Padre. Y luego en el verso 31 dice que Dios el Padre juzgará al mundo con justicia por medio de Jesús. Como puede ver, se hace una clara diferencia entre Dios y Jesucristo. Lo mismo sucede con Apocalipsis 16:14. La batalla será de Dios el Padre, el Todopoderoso, pero Dios utilizará a Jesús para ejecutar ese juicio contra los malvados. Por consiguiente, Jesús no es ese Dios Todopoderoso. No se dejen engañar por todos esos millones de falsos cristianos y herejes trinitarios y unicitarios que enseñan esa patraña anticristiana de que Jesús es el Dios Todopoderoso. Veamos el siguiente pasaje que habla del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 19:4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios,
que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. En el versículo 5 del mismo capítulo, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios Todopoderoso, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. En el mismo capítulo, el versículo 6 dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Observa cómo ese pasaje habla solamente del Dios que está sentado en el trono, el cual es adorado, y ya hemos visto que este Dios es solamente el Padre, no Jesús. En el verso 6 se dice que este Dios que está sentado en el trono es el Todopoderoso, el cual reina, es decir, tiene el dominio y el control de todo. El pasaje no dice por ninguna parte que este Dios Todopoderoso sea Jesús el Cordero. Veamos el siguiente pasaje que habla del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 19:15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con barras de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Observe bien ese texto. Primero se menciona a Jesús, el cual vendrá del cielo, y dice que él será quien pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Es decir, Jesús es quien ejecutará ese juicio y destrucción de los malvados. El Padre utilizará a Jesús para destruir a todos los malvados. La ira o venganza será de Dios el Padre. Y dicha ira o venganza la ejecutará por medio del Hijo de Dios, Jesús, el Mesías. Pero el Dios Todopoderoso no es Jesús, sino el Padre Celestial. Y ahora veremos el último pasaje del Apocalipsis que menciona al Dios Todopoderoso. Apocalipsis 21:22, y no veía en el templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. El versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Observen ese texto, porque los herejes trinitarios y unitarios suelen citar ese pasaje para enseñar la mentira de que Jesús es ese Señor Dios Todopoderoso. Sin embargo, ellos no entienden ese texto, sino que lo pervierten de dos formas para engañar hacia los ignorantes de la verdadera doctrina. El versículo 22 menciona al Dios Todopoderoso y al Cordero, es decir, el texto hace una clara diferencia en Todopoderoso y Jesús, indicando así que el único Dios Todopoderoso es el Padre, no Jesús. El pasaje lo que dice es que el Dios Todopoderoso, que es el Padre, y el Cordero, que es Jesús, es el templo de la Nueva Jerusalén. Por consiguiente, Jesús no es el Dios Todopoderoso, ya que el pasaje hace una clara diferencia entre los dos. En el versículo 36 dice que la gloria resplandor de Dios el Padre ilumina la Nueva Jerusalén celestial, y el Cordero es su lumbrera, es decir, que Jesús es el portador de salud de Dios el Padre. Por eso es que eso se llama a sí mismo el lucero de la mañana, el portador de la luz, ya que Jesús es el candelabro o portador de la luz del Padre, pero Jesús no es el Dios Padre, el Todopoderoso. Apocalipsis 22:16. Por lo tanto, ya para terminar ese estudio, exhorto a todos los trinitarios y universitarios a que se arrepientan de esa gran mentira y herejía de que Jesús es el único Dios Todopoderoso, y a que crean en la verdadera doctrina tal como se ha expuesto en este estudio bíblico. Así que, hermanos, ya hemos terminado este estudio pequeño, interesante, y si usted está interesado en entender mejor, cubrir todo el libro de Apocalipsis con estos pequeños pensamientos que le da. Yo sé que no muchos se convencerán de esto, principalmente aquellos que están tan arraigados en la doctrina trinitaria y la doctrina unicitaria y que han sido engañados por muchos años. Pero el hombre puede cambiar. Va a cambiar porque la palabra de Dios nos dice verdaderamente quién es el Padre y quién es su Hijo. Tengamos claro que estamos tratando de esclarecer el gran ministerio del Señor Jesús y el ministerio de nuestro Padre Celestial para la raza humana. Y espero que hayan
seguido este estudio y si lo quieren ver otra vuelta, véanlo. Es muy importante que lo estudien porque trae muchos tesoros escondidos en las Escrituras que de allí podemos caminar por todas partes y entender bien cuál es el ministerio de nuestro Padre Celestial y cuál es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y cómo ha enviado su Espíritu para podernos enseñar bien estos caminos claramente, ya que estamos viviendo en un estado de confusión en la tierra con todas estas falsas enseñanzas que están diseminadas por todos estos sistemas de iglesieros y también por las religiones falsas. Bueno, soy tal vez bastante controversial, pero no porque quiera ser controversial, sino porque la Biblia nos habla claramente por medio de sus palabras y nos define bien el gran ministerio de la deidad para bendición de nosotros. Que el amor de Dios reine en su corazón y pues también le haga escudriñar más las Escrituras y vayamos cambiando de paradigma y podamos estar preparados para su venida. Porque las cosas que vienen son cosas que van a poner a este mundo, como decimos el dicho popular, patas para arriba. Y es el Señor que viene a poner todo en orden a través de las acciones que va a hacer en el tiempo del fin. Y cuando Él regrese, viene a levantar a su pueblo amado, que le ama, que desea conocerlo bien a través de la Escritura. Que la bendición del Padre reine en su hogar. Que le bendiga materialmente y espiritualmente a usted y a su esposo, y a usted y a sus familiares, a sus hijos y a los seres queridos y a aquellos amigos que están alrededor de usted. Eso es mi deseo, esa es mi oración, que todos permanecemos uno en el Señor. El Señor me los bendiga y me los guarde.